La reforma lanzada por el rey Enrique VIII envió a las monjas y a los monjes a galeras. Para salvar la reliquia más sagrada de Escocia, un abad católico la llevó a la fortaleza más fuerte de la nación, el Castillo de Edimburgo. Su nuevo guardián fue María Estuardo, cuya carrera en el Castillo de Edimburgo iba a cambiar la suerte de Europa. Los grandes castillos de Europa. Edimburgo. Edimburgo, Escocia, 1565. La fortaleza más poderosa de todo el territorio es la residencia de los monarcas escoceses, el Castillo de Edimburgo. Edimburgo recibió ese nombre gracias a Edwin, un rey del siglo VII. Alrededor del año 600 de nuestra era, en la cima de un volcán extinto, empezó a cobrar forma un castillo muy rudimentario. En dicho monte de basalto negro, los glaciares habían excavado una corona plana, la plataforma estratégica sobre la cual fue levantado el castillo. Ya en 1331 se había convertido en un bastión sobre el cual Escocia libró las guerras por su independencia. Ese mismo año, los propios escoceses habían destruido el poderoso fuerte para evitar que cayera en manos inglesas. El rey David II empezó a restaurar la ciudadela, añadiendo unos sólidos muros en la parte superior de los profundos precipicios existentes en la montaña. En el siglo XVI fueron añadidos a la puerta unos muros macizos de más de 6 metros de grosor. Una vez que se acabó de construir la puerta de entrada inferior, los atacantes tenían que superar 7 fuertes barreras antes de llegar a alcanzar el castillo propiamente dicho. Al mismo tiempo, un sinuoso camino hecho de piedra hacía que los refuerzos lo tuvieran más fácil para subir el precipicio con los caballos y los cañones. Al añadirle el majestuoso Gran Salón en el siglo XIV, Edimburgo se convirtió en el castillo más importante y el más poderoso de Escocia. Se dice que siempre ha habido un salón en la roca de Edimburgo desde la época del rey Edwin. A lo largo de la época medieval fue el escenario de fiestas, de alojamientos y de complots. El rey James IV hizo construir este gran salón con otro papel en su mente, como el corazón de las ceremonias del reino escocés. En 1565, cuando la reliquia escocesa más famosa vino a descansar por fin bajo los cuidados de María, fue cuando la gran prueba a la que iba a verse sometido el reino estaba a la vuelta de la esquina. María fue descrita posteriormente por Isabel, la reina de Inglaterra, como la hija del debate. Sus precipitadas corazonadas al final se encargaron de nublar su suerte, pero al principio su problema pareció que fue por culpa de su nacimiento. Antes de haber cumplido los 6 años, María fue desposada con el delfín Francisco, heredero del trono de Francia. Con el fin de sellar la alianza franco-escocesa, la niña reina fue enviada a que se educara en la corte real francesa. Durante 13 años muy intensos, María viajó entre palacios tan magníficos como Chambord y Lyon. Muy pronto su primera lengua fue el francés. La joven reina escocesa se hacía llamar Marie. Posteriormente, con 17 años, perdió a su marido y el trono.
A la muerte de su esposo, la apenada reina consorte no fue ya bien recibida en su hogar de adopción. Por primera vez desde su infancia, María volvió a la nación que la había visto nacer y al castillo de Edimburgo. Instalada como reina de Escocia, al principio, la bella extranjera fue todo un éxito. Su porte real era inconfundible, incluso hasta su viudez parecía ennoblecerla. Sin embargo, María aún seguía siendo una niña. Los nobles escoceses eran intrigantes, con un espíritu de clan tan exclusivista como los propios lobos. Los años de la reina en la refinada y gentil corte francesa no le habían equipado para la vida de Edimburgo. En la ausencia de María, su reino había sido reformado y había adoptado el protestantismo. Al igual que Santa Margarita, la capilla en Edimburgo lleva su nombre. La reina María era una católica de convicción. A pesar de las críticas mordaces, ella se aferró a su fe y seguía haciendo sus rezos en la capilla de Santa Margarita en privado. Por eso, fue acusada de ser una reina extranjera con una religión ajena. Para complicar las cosas, María enseguida se dio cuenta de que no podía contar con el apoyo de su prima protestante, la reina Isabel de Inglaterra. Porque la joven reina de los escoceses tenía sangre Tudor, y ella era una de los aspirantes al trono inglés y por lo tanto una amenaza para Isabel. Los intentos de María por ganarse la amistad de su prima a través de cartas y de poesías no recibieron más que desaires. Tras los primeros años en el trono, María bordó una almohada que ilustra muy bien sus relaciones. Isabel aparece representada como una gata, María como un ratón. En cuanto a los súbditos de María, podrían haber recibido a su reina de una manera mucho más cálida si los detractores de ella les hubieran dado una oportunidad. El más fiero de todos fue el líder de la Iglesia Reformada, cuya catedral, St. Giles, está justo debajo del castillo de Edimburgo. Se llamaba John Knox, quien denostó a María por ser mujer y por ser católica. El rostro del cielo, proclamó él, frunció el ceño a su regreso. No se vio brillar el sol 2 días antes ni 2 días después del mismo. Dada la naturaleza de la fortaleza, el castillo de Edimburgo proveyó a María con protección. Sin embargo, como palacio digno de una reina, la fortaleza fría y húmeda no estuvo a la altura de las circunstancias. Cuando María no estaba visitando los aposentos reales ni atendiendo los asuntos de Estado, ella vivía exactamente a 1600 metros del castillo, al final de la calle más ajetreada de Edimburgo, la Milla Real, en el magnífico palacio residencia de Holyrood. Holyrood, que significa Santa Cruz, fue construido al lado de una abadía que se creía tenía en posesión parte de la Cruz de Cristo. La construcción de los apartamentos del Palacio Real fue iniciada por la abuela de María, Margaret Tudor, hacia el año 1500 y fue completada por su padre, James V. María llevó al palacio, inspirado en Roma, los refinamientos de la vida cortesana francesa, incluidos los tapices hechos en Bélgica, que fueron colgados para ahuyentar el frío aire marino. El techo de madera en su alcoba lleva las iniciales de sus padres, María Regina, María de Guise,
de Jacob's Rex, James V. En Holyrood, la sala preferida de la Reina María era la gran galería que mide 44 metros de larga y que fue construida para los grandes bailes. Entre los retratos de la realeza de Escocia, María intentó ganarse a la aristocracia, mientras al mismo tiempo intentó mostrarse evasiva con los pretendientes no bien recibidos. En uno de los bailes ella bailó con un joven varón, la gallarda, un paso muy complicado que ella había aprendido en la corte francesa. Su compañero de baile se convirtió en su segundo marido. Para su boda, en 1565, la reina podría haber elegido la abadía de Holyrood, pero en su época, la estructura más antigua del palacio sufrió 2 ataques, ambos relacionados con la reina de los escoceses. El rey Enrique VIII hizo quemar la abadía poco después de que naciera María, cuando su madre rompió los planes por los que la reina infanta quedaba comprometida a casarse con el hijo de Enrique. Pocos años después del segundo matrimonio, los enemigos de María en la Iglesia reformada se vengaron de la reina y volvieron a demoler la abadía una vez más. La reina se vio impotente para evitar su destrucción. En cuanto al matrimonio con el hombre conocido como el mayor error de María, la culpa fue solo suya. Enrique, barón de Darnley, estaba considerado como un muchacho inestable y arrogante. Con todo, María se casó enamorada. Poco después, en una habitación adyacente a su alcoba, es donde se inició su caída. David Riccio, su secretario italiano y compañero de juego de cartas, fue el blanco de los celos de Darnley. Para entonces Darnley insistía en hacerse con el título de rey, pero el Parlamento le negó la corona. En 1566, el hombre a quien cierto cardenal le tildó de memo afeminado, ya había visto lo suficiente para sentirse consumido por la venganza. En Holyrood, Darnley y sus cohortes cogieron a Riccio mientras cenaba cuando la reina ya estaba embarazada. Luego, según las propias palabras de María, le arrastraron a David con la mayor de las crueldades y le infligieron 56 heridas de daga. Temiendo por su propia vida, María buscó refugio en el castillo de Edimburgo. Allí oyó el rumor de que el asesinato de Riccio fue llevado a cabo con la intención de provocarle a ella un aborto. En vez de eso, esta habitación se haría famosa como la sala de parto, y Escocia consiguió un heredero al trono. Con el nacimiento del niño James el 18 de junio de 1566, María ya no tenía necesidad de Darnley, hombre tan poco digno de confianza. A sus 21 años a Darnley, rey de los escoceses por un periodo de tiempo muy corto, le pusieron a descansar en la abadía de Holyrood. Allí permanece enterrado entre 5 siglos de realeza escocesa. En una casa cerca de Holyrood, María le había prodigado sus cuidados mientras se recuperaba de una enfermedad. Una noche, ella salió para asistir a un baile nupcial. Después de medianoche explotó la casa. Encontraron el cuerpo de Darnley, milagrosamente ileso. Había logrado librarse de la explosión, pero luego había sido estrangulado hasta morir. Darnley no era querido, pero era el rey. La nación se sintió ultrajada, y nadie más que sus padres.
quienes encargaron un cuadro en recuerdo suyo que posteriormente fue instalado en Holyrood. Entre los condolientes estaban los padres de Darley y su hijo infante. Su esposa, sin embargo, estuvo ausente. Pronto María prácticamente admitió su complicidad y cortó el último hilo de respeto que aún quedaba que le unía con sus súbditos. A los 3 meses de la muerte del rey, se casó con el principal sospechoso del asesinato de éste. Con su tercer matrimonio, los que la apoyaban abandonaron a la frívola y caprichosa reina. Apenas contaba con 24 años. En junio de 1567, los nobles de Escocia se rebelaron y apresaron a la reina. Nombraron rey a su hijo James. Fue organizado un ejército que decía que actuaba a favor del rey con el fin de hacerse con el poderoso castillo de Edimburgo. Los nobles leales a la reina resistieron en la fortaleza contra unas fuerzas muy superiores. En 1573 el castillo fue atacado de nuevo, esta vez con la ayuda recibida de la reina Isabel I de Inglaterra. El segundo asedio casi duró 2 años. Tras recibir numerosos impactos de cañón, sus muros quedaron hechos pedazos. La gran torre de Edimburgo cayó hecha migas. En un momento dado, los ejércitos declararon una tregua para que pudieran recuperar las balas de cañón que había en los alrededores del castillo. Los partidarios de María finalmente se rindieron, pero se negaron a entregar las enseñas escocesas, la corona, la espada y el cetro utilizados en la coronación de María y de James, su hijo. En 1818, en el castillo, mucho después de que la amenaza hubiera pasado, las insignias reales fueron colocadas en una exhibición permanente. En todo el tiempo que duró la terrible experiencia de Edimburgo, la depuesta María estuvo prisionera de Isabel. Fue llevada de un castillo a otro, a cual más inhóspito y frío, durante los 18 años subsiguientes. Isabel ignoró sus peticiones de ayuda. Jamás se vio cara a cara con su prima. Finalmente, debido a unos descuidos en la correspondencia, María se vio implicada en unos complots para asesinar a Isabel y restaurar el catolicismo en Inglaterra. En el juicio no se le permitió que recibiera consejo ni tampoco el acceso a las cartas incriminatorias. En el castillo Fotheringham, cerca de Londres, le fue leída la sentencia de muerte. «Gracias por tan buenas noticias», dijo ella. «Me haréis un gran bien al sacarme de este mundo». En su última noche, al serle negado el consuelo de un capellán, escribió a su primo el rey de Francia: «Desprecio a la muerte, y juro que soy inocente de haber cometido crimen alguno». El 8 de febrero de 1587 fue llevada al cadalso. «Os tendría que alegrar y no llorar», le dijo a su dama de compañía. Fue el final de todas las aflicciones de María Estuardo. Tras su muerte, el poeta Robert Southwell compuso una eulogía: «No lloréis mi muerte, mas alegraros de mi reposo. No ha sido mi muerte, sino la de mis pesares». El capullo se ha abierto para dar vida a la rosa. Ha quedado rota la cadena para que libre, al fin, quedara la cautiva. James, ya rey de Inglaterra, no hizo nada por detener su ejecución.
Tras varios años después de haber heredado el trono inglés, enterró a su madre en la abadía de Westminster, cerca de su prima Isabel. En 1615 el Palacio de Edimburgo, que tampoco había sido utilizado, fue remodelado para honrar su vuelta a casa. Después de una corta estancia, jamás volvió a él. La vida bajo el gobierno de Londres probablemente habría aburrido a la María continental, que había pasado su infancia en Francia y cuya historia fue más allá de las Islas Británicas desde los inicios del castillo de Edimburgo. Recordad, hizo notar la reina de los escoceses mientras le estaban procesando para condenarla a muerte, que el teatro del mundo es mucho más grande que el reino de Inglaterra.